donde muchas veces los cristianos queremos que Dios se manifieste por medio de milagros y señales para los que están sin Dios puedan creer en Cristo y salvarse de la ira que Dios ha reservado para quienes no se arrepienten. Ese es el tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy día. Hay personas que hacen mucho énfasis en las señales, en los milagros y los prodigios como un requisito para que ellos puedan creer en Dios. Creemos que las personas, muchas veces creemos así, que ellos necesitan de una ayuda visual para que puedan poner su confianza en Dios. De esta manera nos olvidamos la realidad de la situación miserable de los pecadores, de los hombres a quienes la gracia de Dios no ha llegado, así también como nos olvidamos del poder de Dios en la salvación cuando esa obra espiritual es concedida al pecador más vil. Cuando nosotros pensamos que es necesario que las personas vean para que puedan creer, estamos olvidándonos que la Escritura enseña lo contrario. A saber que primero se debe creer para que ellos puedan ver al Dios vivo y la obra salvífica de Cristo. Y esto es algo que yo así he venido también estudiando en un libro que estoy leyendo acerca de lo que es la apologética. Y existe una posición, como yo les había referido a usted, una posición en la que se dice que primero las personas deben entender para poder creer. Pero también hay otra posición que dicen que las personas deben creer para que puedan entender. Y a veces nosotros estamos también pensando en que las personas van a llegar a poner su confianza en Cristo por el hecho en que nosotros estemos dando argumentos bíblicos a cada uno de ellos. Y nos esforzamos. Y les decimos, pero mira, ve, aquí la Escritura dice de esta manera. ¿Cómo es posible que tú no puedas poner tu confianza en Dios? ¿Cómo es posible que tú, fíjate, la evidencia es clara? Nosotros muchas veces ponemos más la confianza en la fuerza de nuestros argumentos que en el poder del Espíritu Santo. Y llegamos a creer de esa manera como es que yo estoy presentando ahora esta enseñanza. Creemos de que a fuerza de nuestro argumento las personas van a llegar a creer en Cristo y van a poner su confianza en Él. Y muchas veces nosotros estamos envueltos en debates que son infructuosos, porque nosotros hemos quitado los ojos de Cristo y hemos puesto los ojos en los hombres, hemos puesto los ojos en la teología, hemos puesto los ojos en la argumentación bíblica. Y estamos allí debatiendo y debatiendo y debatiendo y refutando y diciéndole a las personas, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Pues nosotros, hermanos, creemos que no es así. Nosotros creemos que Dios primero debe revelarse a las personas de una manera salvífica para que ellos puedan recién ver a Dios, ver a Cristo, verse ellos mismos y después, viendo todo esto, poner su confianza en Dios al ver que la ira de Dios, del Dios santo, del Dios justo está sobre ellos. Ni siquiera, hermanos, en el tiempo del Señor, cuando sus obras milagrosas eran llevadas a cabo delante de todas las personas, los pecadores creyeron en Él, si es que nos hemos puesto a pensar en eso. Ellos no creyeron en el Señor Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, a pesar de todos los milagros que Él había hecho. Hay dos pasajes en Juan que podemos citar, de muchos que el Nuevo Testamento trae. En Juan capítulo 10, versículo 38, hablando de las obras, el Señor Jesucristo dice, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. También en el capítulo 14, versículo 11, dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Creed por las obras mismas. Y aquí nosotros pues podemos confirmar lo que estamos hablando y que es una verdad en la Escritura. Mientras el Señor no se revele a la persona, los argumentos no van a ser suficientes. Mientras el Señor no se revele a la persona, las obras milagrosas no van a ser suficientes para que una persona crea. Y en nuestro pasaje de hoy, hermanos,
que hemos leído en Lucas 9, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Hoy día estamos estudiando un milagro que según las Escrituras fueron hechos. Este milagro fue hecho delante de 5,000 varones, 5,000 hombres. Posiblemente habrían sido unos 10,000, porque en el pasaje nosotros vemos que Mateo, en el paralelo del que estamos viendo ahora, solamente se dice de que eran hombres sin contar las mujeres y los niños. Podríamos decir que habían 10,000 personas allí. Sin embargo, cuando el Señor estaba en su juicio delante de Pilato, el pueblo clamaba junto con los fariseos: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Podemos pensar que habían entre aquella muchedumbre que pedía su vida, algunos de estos 10,000 que fueron alimentados milagrosamente por él. Hermanos, podemos creer que sí. Podemos creer que sí era verdad. Habían dentro de esas personas hombres, mujeres que habían visto, habían presenciado este milagro que nosotros vemos en las Escrituras esta mañana. Y este milagro es la evidencia real de aquello que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, le dijo cierta vez a sus apóstoles con relación a la salvación de los pecadores. En Mateo 19, 26, la Escritura dice: pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Los apóstoles debieron creer que 5 panes y 2 peces no eran suficientes para la necesidad física de las multitudes que estaban allí reunidas, y que ni siquiera esos 5 panes y 2 peces eran suficientes para alimentar a 12 discípulos y un maestro. Ni siquiera eran suficientes para 13 personas. Así como en el Antiguo Testamento Cristo alimentaba al pueblo de Israel con el maná, ahora Él alimentaba a 10,000 de los hijos de aquellos con solamente 5 panes y 2 pececillos. Y lo que nosotros, hermanos, podemos ver es el poder del Señor Jesucristo. Por eso es que yo había citado ese pasaje de Mateo donde dice el Señor: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hablando de la salvación y hablando también de los milagros que Él hacía. Cristo, hermanos, estaba creando comida de la nada. Si usted se pone a pensar, es como la creación ex nihilo, como dice la teología. De la nada el Señor estaba creando comida, de la nada. Cristo crea luz de las tinieblas, Cristo crea pureza de la impureza, el Señor crea vida de la muerte. El Señor hace cosas que son imposibles para el hombre y nadie puede detener su mano ni preguntarle: ¿qué haces? El Señor creó el único camino por su obra en la cruz para que todos los hombres y mujeres puedan ser salvos. Él es el creador, Él es el iniciador de eso. Él es el elemento, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Y la Escritura lo dice de una manera muy clara. La Escritura también nos afirma que el Señor tuvo que venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues Él mismo nos dice en su palabra: no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Por eso es que Cristo es el iniciador de todo, Cristo es el creador de todo, Cristo es quien sostiene todo. El Señor hace este milagro en las cosas materiales, este milagro de convertir 5 panes y 2 pececillos para alimentar a una multitud, 10,000 personas. El Señor hace este milagro para demostrar su poder en las cosas espirituales. Así como Él crea de la nada algo, espiritualmente también Él da vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Él es el creador de la vida. Fuera de Él no hay vida. Fuera de Él no hay vida. Él es la vida. Él es el pan de vida. Y quieres que el Señor le dé vida a tu alma muerta. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene la autoridad para hacerlo. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro pasaje de hoy día, que estamos llamando de que Cristo nos manda a la iglesia a alimentar a los hambrientos. Y este pasaje, hermanos, que nosotros estamos viendo aquí,
en todo este diálogo que tienen también los apóstoles con su Señor, con nuestro Señor. Este pasaje debe hacernos recordar en la Escritura que habla acerca de la visión del valle de los huesos secos. ¿Usted recuerda ese pasaje? Ese pasaje está en Ezequiel capítulo 37, si abre usted ahí la Escritura. Y los apóstoles en nuestro contexto se preguntarían si para el Señor era posible alimentar a 10,000 personas con tan poco. Así también en la profecía de Ezequiel vemos que hay una pregunta. Hay una pregunta, y en Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 3, la palabra del Señor dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí estaban muy secos. Y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes si es que estos huesos pueden recibir vida. ¿Qué haríamos nosotros frente a un cementerio igual que como estaba Ezequiel en esta visión, y viéramos todas las tumbas abiertas y los huesos fuera de las tumbas? Nosotros podríamos creer que Dios puede darle vidas. Algún día les va a dar vida a esos huesos. Cuando Él venga en su segunda venida, nosotros sabemos de que las tumbas serán abiertas y resucitarán. Algunos resucitarán para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. Es lo que la Escritura nos enseña. ¿Vivirán estos huesos? Señor, ¿podrás alimentar a toda esta multitud con solamente 5 panes y 2 peces? Señor, ¿es posible eso? Pero para Dios no hay nada imposible. Así como Dios en ese pasaje de Ezequiel comienza a hacer que esos huesos tengan vida, que le nazcan tendones, que le nazcan músculos, que le salga piel y que otra vez entre el soplo de vida en aquellos espíritus, en esos cuerpos resucitados, así también el Señor tiene el poder para alimentar a partir de 5 panes y 2 pececillos. Nosotros, hermanos, tenemos que recordar en el contexto que Cristo se encontraba con personas por quienes Él fue movido a compasión. Y así dice la Escritura, de que el Señor fue movido a compasión cuando vio a toda esa multitud de personas que lo habían seguido a pie mientras Él estaba navegando en una barca hacia Betsaida, la ciudad de Betsaida, específicamente en un desierto donde Él estaba con sus apóstoles. Hombres, mujeres y niños que se encontraban en un estado de pobreza material, así como pobreza espiritual. Ellos no tenían pastor, dice la Escritura. Eso es lo que el Señor dice. Él sintió compasión por ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Física y espiritualmente, estas personas estaban en una gran necesidad. Una necesidad importante. Sus cuerpos y sus almas estaban enfermos. Sus estómagos y sus corazones estaban vacíos. Eso es lo que nosotros vemos en el contexto de toda este pasaje. Vemos que van personas con sus cuerpos enfermos, pero también sabemos de que esas personas tenían sus almas enfermas a causa del pecado. Sus estómagos estaban vacíos, pero sus corazones también, porque ellos no encontraban satisfacción en nada. Eran hambrientos, eran hombres sedientos, como dice el Sermón del Monte. Pero nosotros también encontramos en este pasaje, hermanos, la misericordia de Cristo. Encontramos la gracia del Señor, que esa gracia aún llega para aquellos quienes clamaban para que Él fuera crucificado. Quienes decimos que también se encontraban en aquella muchedumbre. Cristo en esos días, así como hoy, tiene misericordia de las almas que están hambrientas y tienen sed de justicia. El Señor no ha cambiado, el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y Él tiene compasión si es que el alma hambrienta le busca en arrepentimiento y fe. El Señor está dispuesto a perdonar, el Señor está dispuesto a dar la vida a aquellos que vagan por el mundo sin Dios.
El Señor en su misericordia está dispuesto a darle vida espiritual a aquella persona que se acerque a Él, poniendo sus pecados en esa cruz y buscando su favor, con un corazón recto, con un corazón sincero. Hermanos, nosotros debemos saber que son muchos los que han torcido este pasaje de las Escrituras que hemos visto de este milagro de la alimentación de los 5,000 varones. Y lo han torcido, sabemos nosotros, para quitarles el dinero a las personas. Diciéndoles que Cristo puede multiplicar los dólares que ellos entreguen a sus pastores. ¿Cuántas veces? Una vez me tocó también a mí, quiero contarles como experiencia, de que una vez precisamente cuando íbamos a predicar en la calle, en una oportunidad entramos a un coliseo donde se estaba llevando a cabo un evento, ¿no?, de una iglesia, de una denominación distinta a la nuestra. Y habían invitado también a un pastor norteamericano, y precisamente el texto que estaba citado era el que nosotros estamos viendo ahora, al momento de recoger la ofrenda. Y estos hombres repartían unos sobres y hacían de que las personas pongan dinero dentro de ese sobre. Y que imiten al Señor. Cuando el Señor levantaba sus ojos con esas 2 canastillas, con los 5 panes y los 2 peces, estas personas tenían que levantar su sobre, levantando los ojos igual que Cristo, disque, para que el Señor multiplique esos billetes que estaban dentro del sobre. Nosotros sabemos que existen personas que han pervertido el Evangelio, porque este pasaje lo que hace es hablar del Evangelio. Han pervertido el Evangelio para obtener ganancias personales. Son personas que no tienen temor de Dios. Son personas que no temen a Cristo, sino que ellos quizás temen más a las cosas materiales que al Dios vivo, y no le temen porque no les han visto. Este pasaje es una enseñanza acerca del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación para los pecadores. Eso es, hermanos. No debemos dejarnos confundir. No debemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que tenemos que comprender el sentido espiritual de por qué Cristo hizo este milagro. ¿Para enseñarnos qué? Para enseñarnos la necesidad que nosotros tenemos sobre nosotros para predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, del contexto de nuestro pasaje nosotros podemos notar ciertas cosas. En primer lugar, podemos observar que la multitud se encontraba ¿en dónde? En un desierto. La multitud estaba en un desierto. Y un desierto, hermanos, hermanas, es un lugar donde no puede ser hallado agua ni comida. Es un lugar donde la muerte para cualquier ser viviente se vuelve segura, a no ser que por un milagro que pueda suceder sean conseguidos aquellos elementos que son necesarios para la vida y el cuerpo. A no ser que eso suceda, hermanos. En un sentido espiritual, como yo les decía, el alma que vaga por el mundo sin Dios es la figura exacta del espíritu que va desfalleciendo hasta que, llegado el día de la muerte física, experimenta la separación eterna del Cristo en quien está la vida. Esta multitud, hermanos, es la ilustración de todos aquellos hombres que, por estar destituidos de la gloria de Dios, no tienen el pan de Dios. No tienen el pan de Dios en quien está la vida, que es Cristo, según Juan 6:33. Yo quisiera que abramos la escritura en el Salmo 107, en el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos encontrar en esta porción, el Salmo 107, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, nosotros podemos encontrar lo que estamos diciendo o lo que estamos leyendo también en Lucas. Dice la escritura: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos.
Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Aquí nosotros, hermanos, encontramos también un paralelo de la escritura que estamos viendo en Lucas capítulo 9. Y es interesante porque aquí habla la escritura en el versículo 3, dice: díganlo los redimidos del Señor, aquellos que han alcanzado la redención, han recibido la redención de Cristo, y dice: a quienes ha redimido de la mano del adversario. ¿Quién es el adversario? El diablo. Cristo nos redime del pecado, del poder del pecado, de la condenación del pecado. Cristo nos hace libres, nos da una nueva naturaleza, una nueva simiente dentro de nosotros, y nos da la libertad que nosotros necesitamos. No libertad para vivir la vida como si no hubiera una ley, sino que somos libres del pecado, como dice el himno, y somos libres del poder del pecado y de la condenación del pecado. Y el versículo 5 de este salmo habla precisamente de lo que nosotros estamos viendo en el capítulo 9 de Lucas. Dice: hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Pero aquí fíjese el versículo 6, hermanos, y es precisamente lo que nosotros estamos viendo, la aplicación evangelística de este milagro. Dice: entonces en su angustia clamaron al Señor y los libró de sus aflicciones. ¿Quieres que el Señor te libre de tus aflicciones? ¿Quieres que el Señor te dé vida eterna? ¿Quieres que el Señor te haga partícipe de la naturaleza divina? ¿Quieres que el Señor te haga partícipe de su familia? ¿Quieres estar con Él el resto de la eternidad? Cuando tu alma abandone tu cuerpo, pues clama al Señor. Clama. No dejes. Si tu alma está sedienta, si tu alma está vacía, aquí está el Cristo de la gloria. El Cristo, nuestro Señor, el Dios viviente. El versículo 9 dice: porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Es Cristo. Cristo hace la obra espiritual. Muchas veces estamos más enfocados nosotros en lo material. A veces se predica de tal manera el evangelio que se predica un evangelio diferente. No es el evangelio del Señor. Las personas muchas veces dicen: ¿tienes problemas financieros? Ven a Cristo. ¿Tienes enfermedad en tu cuerpo? Ven a Cristo. Pero hermanos, ¿dónde encontramos nosotros esa invitación? Cuando leemos nosotros a Pablo diciendo: ¿tienes problemas financieros? Ven, recibe el evangelio. Cuando vemos a Pedro ofreciendo sanidad a cambio, como si la sanidad fuera el evangelio, como si Cristo estuviese solamente para sanar personas. No, aquí dice la escritura: porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Es espiritual el confort que nosotros debemos buscar primero, no material. El Señor, el Cristo de la gloria, lo dijo de esta manera. En Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Lo ve? Cómo es que la escritura, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habla de un hombre que tiene hambre y sed espiritual. Y cómo es que la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos llevan a Cristo como el único que puede suplir, puede llenar ese vacío espiritual que hay en las personas. ¿Tienes hambre y sed de ser declarado como justo, como inocente delante de Dios? ¿Tienes esa hambre? ¿Tienes esa sed? Cristo es la respuesta para esa necesidad espiritual que tienes. En segundo lugar, hermanos, vemos que los apóstoles de Cristo toman la iniciativa con relación al bienestar de los que se encontraban en el desierto. En Lucas, tenemos que regresar a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 12, dice la palabra del Señor: el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron:
despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Y qué querían decir los apóstoles cuando le dijeron al Señor, despide a la multitud? Bueno, debemos pensar que ellos también habían sido contagiados por esa compasión del Señor. Ellos estaban viendo al Cristo que, movido por esa compasión, estaba libertándolos de los espíritus malignos, estaba sanando los cuerpos de estas personas también. Y esto nos enseña ¿qué cosa? Que la compasión, hermanos, es contagiosa. Los apóstoles se contagiaron de esa compasión del Señor. Los apóstoles se comenzaron a preocupar. ¿Qué será de estas almas? Es mejor que ellos regresen. Deben tener hambre porque estaban muchos días ahí. Estaban 3 días, dicen los evangelios sinópticos. Pero los apóstoles sintieron compasión por ellos en el sentido en que iban a necesitar alimento. Pero se encontraban en medio del desierto y era mejor que regresen a sus casas por provisiones para sus cuerpos. Los apóstoles estaban intercediendo delante de Cristo por las necesidades de ellos. Eso es lo que nosotros vemos en este pasaje, de que ellos habían sido contagiados por la compasión del Señor. Y así nosotros también, hermanos, debemos ser contagiados por esa compasión que Cristo tiene por esas multitudes que están sin Dios, vagando por el mundo, vagando como ovejas sin pastor, como dice también la Escritura en este pasaje que estamos viendo, en este contexto de la palabra del Señor. Es contagiosa, hermanos, es contagiosa esa compasión. Nosotros vemos aquí, fijándonos un poco más en los apóstoles, aunque la necesidad que ellos veían era de naturaleza material, vemos que la aplicación de este relato es fuertemente espiritual. ¿Qué tan fuerte y dispuesta debe ser nuestra simpatía hacia las almas de aquellos que están espiritualmente indigentes? Sentimos esa misericordia que sintieron Cristo y sus apóstoles por aquellos que no tienen pastor para sus almas. Somos contagiados también por el Señor, por la compasión que debemos de tener por ellos. Hermanos, nosotros podemos ver que los discípulos del Señor se reconocen por esta disposición para con las necesidades de aquellos que están sin Dios. Esa es una característica de un discípulo del Señor. No puede llamarse un discípulo de Cristo quien no tenga esa solicitud, esa misericordia por el perdido. No puede ser un discípulo del Señor quien bajo cualquier excusa condena a aquellos a quienes Cristo no los condenaba. La misericordia, hermanos, aún nosotros debemos de aplicarla cuando estamos predicando el Evangelio. Y eso lo hemos venido repitiendo muchas veces. Aún en la forma como nosotros predicamos el Evangelio, las personas podrán reconocer si somos discípulos o no somos discípulos del Señor. Si predicamos el Evangelio sin compasión, no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, no estamos siguiendo el ejemplo del Señor. La compasión del Señor no está en nuestros corazones y por lo tanto no somos discípulos. Porque nosotros observamos aquí de que el Señor tenía compasión de ellos. El Señor no los condenaba a estas 10,000 personas, aun cuando Él sabía que dentro de esa muchedumbre habían personas que iban a gritar: crucifícale, delante de Pilato. Pero el Señor no los condena. Y podemos pensar también de que muchos de ellos ni siquiera llegaron a convertirse al Señor. La Biblia no lo dice, pero tampoco nos dice que de esa multitud todos fueron convertidos a Cristo. Pero sin embargo, aunque el Señor sabía que habían hombres y mujeres que iban a pedir su vida delante de Pilato, el Señor le dio bienes, no solamente espirituales, porque les permitió escuchar el Evangelio, sino también bienes materiales. Y es esa la compasión que nosotros debemos de sentir. ¿Hay oposición al mensaje del Evangelio? Hay oposición, ya lo hemos visto nosotros aquí cuando hemos comenzado a ver Lucas, cuando el Señor le da poder y autoridad sobre los demonios. ¿A quiénes? A los apóstoles que iban a predicar el Evangelio. Pero ¿cómo reaccionamos cuando hay oposición al Evangelio?
¿Cómo reaccionamos cuando una persona se burla de nuestro mensaje? ¿Que agarramos el micrófono y los ofendemos más, los insultamos más? ¿O entendemos que es la reacción natural de alguien que no está con la gracia de Dios? ¿Entendemos eso? El Señor no nos ha mandado a nosotros a condenar, y esa es parte de la misericordia, hermanos. No puede ser un discípulo del Señor quien bajo cualquier excusa condena a quienes Cristo nunca condenó. En tercer lugar, hermanos, Cristo le dice a sus apóstoles que ellos le alcancen el alimento para que no perezcan en el desierto. Es interesante, hermanos. Es interesante. El versículo 13 lo dice así. Los apóstoles en el versículo 12 vemos que le dicen: Señor, despide aquí a la multitud para que ellos puedan tener alimento, puedan tener un lugar donde pasar la noche. El desierto es frío. Y el versículo 13: pero el Señor les dijo: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. ¿Y por qué el Señor le pide esto a sus apóstoles? ¿Estaba Cristo pidiéndoles que hagan algo que fuera imposible para ellos? Al parecer eso mismo es lo que nosotros podríamos concluir a primera vista. ¿Por qué lo haría eso el Señor? ¿Por qué lo haría así el Cristo? Sin embargo, hermanos, nosotros no debemos pensar de esa manera porque la Escritura no lo dice así. El Evangelio de Juan en el capítulo 6, si abrimos el capítulo 6, nosotros vamos a encontrar el pasaje paralelo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 5 al 7. Este pasaje nos va a ayudar a nuestra meditación. Juan capítulo 6, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios: Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Esa es el paralelo que nosotros podemos ver de que en estos 4 evangelios este relato se encuentra. La intención del Señor aquí está probada, hermanos, en este pasaje paralelo. La intención del Señor era probar la fe de sus discípulos, quienes también se encontraban preocupados por las necesidades de las multitudes. El Señor estaba probando la fe. El pasaje de Juan nos dice, ¿qué cosa? Nos dice: el Señor sabía lo que iba a hacer. El Señor sabía. Y ese es el punto. Ese es el punto que nosotros vemos en este versículo. Es lo que Cristo hace por medio de nosotros. Es lo que Cristo hace por medio de nosotros. Obsérvelo usted. ¿Quién es el que provee el pan para toda la multitud? Cristo. ¿Cómo llega ese pan a esa multitud? ¿Por medio de quiénes? De sus discípulos. De sus discípulos. Él nos ordena que nosotros llevemos el ofrecimiento, la salvación a las almas de los perdidos, estando conscientes que la provisión de vida está en sus manos agujeradas. Y debemos obedecerle con un corazón llenos de fe en el Hijo de Dios, quien será finalmente la fuente que satisface toda necesidad espiritual de los hombres. A veces nosotros llegamos a pensar, ¿no? ¿Qué puede ser salva esta persona? Esta persona que es tan mala, esta persona que es tan adicta a tantos vicios, ¿qué lo podrá salvar el Señor? Bueno, eso es un pecado para nosotros. Ya hemos visto al inicio que la Escritura dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ahora nosotros encontramos de que muchas veces nosotros, hermanos, ponemos la mirada más en el hombre que en el poder de Dios. Nos olvidamos de eso. Y no le llevamos el pan de vida a los pecadores porque decimos: ¿pero quién puede salvar a ellos? No, yo tengo un tío que es muy borracho, es muy maldiciente.
¿Qué lo va a salvar Dios? ¿Qué le voy a llevar yo el pan de vida? ¿Qué le voy a predicar? El evangelio. Oh, mi vecina es terrible. ¿Qué va a poder salvar Dios a esa persona? Hermanos, nosotros debemos tener fe en Cristo. Tenemos que confiar en su poder. La Escritura dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios, no es nuestro poder. Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No es el poder de convencimiento humano que puede tocar el intelecto, pero que no puede cambiar los corazones. A veces nosotros también podemos notar eso, de que estamos más interesados en cambiarle a las personas su manera de pensar, pero eso no trae salvación. Estamos a veces esforzándonos en argumentar para que las personas tengan un pensamiento correcto, pero eso no trae salvación. Eso no les cambia los corazones. El poder es de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder, hermanos, obra en el corazón de la persona. No, aquí no. Es verdad, tenemos que comprender el mensaje del Evangelio. Pero también tenemos que recordar cómo es que Pablo le escribe a los tesalonicenses y les habla de que el Evangelio no les llegó a ellos en palabras solamente, sino en poder y en toda demostración del Espíritu Santo. Y esa es la obra de Dios, eso no depende de nosotros. Que el Evangelio llegue con poder. ¿Acaso el poder está en nuestra mano? El poder no está en nuestra mano. El poder está en la mano de Cristo, en esa mano agujerada que estábamos hablando nosotros. Hermanos, ¿creemos en Cristo y su poder para salvar a los pecadores? ¿Creemos en eso? ¿O vamos a decir al pecador, márchate, hay que dejarlo ir, porque para él no hay pan de vida, él no va a recibir nada? Espiritualmente no vemos espiritualmente lo que Dios puede hacer en esa persona, solamente nos enfocamos en lo material nada más. Y razonamos conforme nuestros ojos pueden ver, y nos olvidamos del poder de Cristo. En tercer lugar, hermanos, observamos que el Señor les entrega el alimento a los apóstoles para que sean compartidos a la multitud. Y esto nos enseña que Cristo ha designado a sus discípulos para llevar el alimento a quienes se encuentran sin Dios por el desierto. Esto nos enseña eso. Por eso es que yo les decía, hermano, este es un mensaje que tiene que ver con el Evangelio. Esta historia es una historia que tiene que ver con el Evangelio. Este mensaje nos habla del evangelismo que cada creyente debe llevar a cabo como una tarea divina encomendada a un pueblo peculiar, la iglesia. El Señor le dice a la iglesia: id y predicad el evangelio a toda criatura. Es la misión de nosotros, es toda criatura. Cuando Dios nos dé la oportunidad para hacerlo, cuando Dios abra puertas para predicar el evangelio, tenemos que hacerlo. ¿Hay una posibilidad de compartir el evangelio en mi trabajo? Si es que no va a entorpecer en mis labores, lo puedo hacer en el momento del almuerzo. Cuando salgo a la calle me encuentro con un vecino, hay una posibilidad, es una posibilidad. Cuando llega una familia a la casa, ¿debo predicarle el evangelio? Debo de hacerlo también. No puede haber salvación, hermanos, para nadie sin que el evangelio sea proclamado. Eso es algo que también nosotros tenemos que comprender. Y la Biblia lo dice así: no hay salvación para nadie donde la Biblia no es predicada. O sea, si nosotros pensamos, ¿no?, de que no, Dios tiene sus escogidos, así que ¿para qué predicar el evangelio? Dios ya verá, un pajarito le cantará. No, hermanos, nada de eso. La salvación es por la predicación del evangelio. No puede haber salvación para ninguno donde Cristo no sea presentado. Cristo tiene que ser presentado. Por ejemplo, vamos a ver dos pasajes. En Hechos capítulo 2, versículo 21, dice la Escritura: y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, una persona que no invoca el nombre de Cristo, de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, esa persona no puede ser salvada.
El apóstol Pablo lo expresó también, este mismo principio, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10. Desde el versículo 12 hasta el versículo 17 dice la Escritura: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Mira el versículo 13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así dice esta versión que yo uso. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Entonces, hermanos, donde no se lleva la palabra de Dios no hay salvación. Y Dios ha entregado a la iglesia el mensaje del pan de vida, quien es la persona de Cristo, quien salva a los pecadores. Hermanos, estos discípulos quienes recibieron el alimento para llevarlo a las multitudes, representan a los fieles ministros del Evangelio de Cristo también, quienes entregan dicho mensaje de la manera en que el Señor ha enseñado por medio de su palabra escrita, entregando la provisión espiritual que Cristo consiguió en la cruz del Calvario para salvar al más vil de todos los pecadores. Cristo es el pan de vida, y el corazón del hombre jamás puede ser satisfecho con nada más que con el Señor. Solamente quienes oyen la palabra de Cristo le siguen, se llenan de ella y no tendrán hambre ni sed nunca más. Hermanos, el Señor quería enseñar a sus discípulos lo siguiente: despedir a la multitud para que vayan a las aldeas y los campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, no era la solución. Esa no era la solución. El problema de los apóstoles fue que ellos pusieron sus ojos en las cosas materiales y no la pusieron en el Señor, su poder y su amor. Y eso es algo que nosotros no debemos caer. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, su amor, su poder. Tenemos que pensar y creer en nuestros corazones lo que hemos dicho al principio, que lo que es imposible para el hombre, para nosotros es posible para el Dios vivo. Hermanos, también en este pasaje nosotros vemos que Cristo usó unas cuantas palabras para hacer un milagro. Unas cuantas palabras para que esos 5 panes y 2 pececillos alimenten 10,000 personas. Palabras usó el Señor. Y esto nos recuerda también diferentes pasajes de la Biblia. Yo veía en Lucas 7:7 que dice: por eso ni siquiera me consideraré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. La palabra de Dios es creativa. Que dice la Escritura en Génesis: y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha, porque su palabra es creativa. Su palabra creaba comida de la nada. Su palabra sanaba, y su palabra puede sanar también a cualquier pecador, hermanos. Cualquiera de ellos. Solamente el Señor puede suplir la necesidad principal de todo hombre, que es la salvación de su alma. ¿Estamos nosotros conscientes que el mundo se encuentra en el desierto sin la necesidad o con la necesidad del pan de vida? ¿Somos conscientes de eso? Que hay un desierto allá afuera que está sin Cristo y necesita ese pan. Hermanos, debemos recordar que nosotros estuvimos alguna vez en ese desierto. Acuérdese usted, una vez estuvo allí, en ese desierto. Y que el Señor envió a alguno de sus discípulos a nosotros para traernos ese alimento que satisface el alma y nos convierte. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo recibiste el Evangelio? ¿Quién te lo predicó? ¿Quién te trajo ese pan cuando tú estabas en el desierto? ¿Acaso no fue una persona que decía: el Señor tiene poder para salvar a este pecador, el Señor tiene poder para salvar a esta pecadora?
El Señor usó a una persona para que tú puedas escuchar el mensaje del Evangelio y puedas creer. Así también nosotros, hermanos, tenemos ese mismo encargo. Ir y dar lo que por gracia nosotros recibimos, el Evangelio de salvación. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos enseñas por medio del Evangelio según San Lucas. Gracias porque este milagro, Señor, nos recuerda lo que nosotros tenemos que hacer. Esa tarea que nos encomendaste, Señor, de llevar el pan de vida a aquellos que están en un desierto, Señor, cuyas almas desfallecen a causa de la falta del pan espiritual y del agua espiritual, que eres tú, mi Dios. Gracias te damos, Señor, que este mensaje lo pongamos por práctica y en el nombre de Jesús lo hemos predicado. Amén.